Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de la emisora Busconti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia hoy de Rosario Salas en ese segmento en el que nos tienen acostumbrado cada semana, Caminando con Jesús. Así es que, Rosario, ¿cómo estás? La Muy bienvenida. bien, muy bien, gracias. Aquí creo que hice algo, pero ya estoy lista aquí. Muy bien. Ok, podemos iniciar entonces con nuestro tema de hoy. ¿Cómo no? Hoy es la parábola, esta es la parábola de Mateo, una de las parábolas que está en Mateo 13, y hoy es el padre de familia. En esta ocasión está narrada ahí en Mateo 13:52. Entonces hoy vamos a ver esta parábola del padre de familia o los tesoros nuevos y viejos. También se le conoce de esa manera, como los tesoros nuevos y viejos. Y bueno, esta narración es un solo versículo, es solamente un verso que está ahí en Mateo 13:52, y es pequeñita, pero tiene mucha profundidad y mucho de dónde tomar para saber lo que Dios está hablando, lo que Jesús está hablando a sus discípulos. Lo vamos a ver en este tiempo. Y bueno, el contexto es así. Es en el mismo lugar en donde enseñó la parábola de la red Jesucristo. Ahí vimos la semana pasada eso, al parecer con Rafa vimos la semana pasada, que es en una casa, una vez que había despedido Jesús a la muchedumbre de la playa. Sí, ahí está Jesús, y bueno, ese es el contexto, el lugar donde se desarrolla esta parábola, y que en esta tarde vamos a comentar acerca de ella. Y pues recordando lo que son las parábolas, y viendo todo lo que podemos, pues, introducirnos a ver, a conocer acerca de lo que Dios dice a través, ¿verdad? De este pequeño texto de chiquitito, pero es muy interesante todo lo que podemos obtener de información y de bendición para nuestra vida, conociendo lo que dice esta parábola. Entonces, bueno, esta parábola, como les decía, está ahí en Mateo 13, también en el 52, únicamente ese cachitito, pero bueno, narrada por Jesús a sus discípulos, exclusivamente a sus discípulos, ¿no? Porque le preguntan acerca de esta parábola, ¿qué significa? Y pues después de preguntarle a sus discípulos si habían entendido la parábola de la red que les enseñó anteriormente, leemos la parte final de la parábola de la red para llegar al momento en que Jesús les pregunta si entendieron la parábola, ¿sí? Y entonces ahí en Mateo 13 está esta parábola acerca de la red, ¿verdad? 13:48 al 53. Y bueno, cuando estuvo llena, que sacaron esta red, ¿verdad? La sacaron a la playa y se sentaron y recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. ¿Sí? Entonces, esta parábola es la de la red, que creo que en la clase anterior Rafa les comentó acerca de ella. Dice, así será el fin del mundo, saldrán los ángeles, y acuérdense, ¿no? Que son los ángeles los que apartarán a los malos de los justos, ¿verdad? Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿sí? Entonces, ¿han entendido estas cosas?, les dijo Jesús. Ellos dijeron sí. Entonces los discípulos respondieron afirmativamente, ¿no? Que habían entendido la parábola de la red, indicando con esto que ya estaban preparados para entender las cosas internas del reino, ¿sí? Del reino de los cielos, ya estaban preparados, ya habían entendido, ¿no? Y pues también nosotros en este día podemos darnos cuenta si estamos entendiendo lo que Dios dice, ¿no? O sea, si estamos entendiendo las cosas del reino de los cielos. Es muy interesante, importante y edificante para uno, ¿no? Empezar a leer estas parábolas, porque uno puede darse cuenta que también uno, conforme va entendiendo, va leyendo, va asimilando lo que Jesús le está diciendo, en este caso a sus discípulos, uno también se mete en ser ese discípulo, ¿no? En querer saber más allá de lo que a simple vista podemos leer, ¿no? Entonces, por ello Jesús continúa enseñándoles la parábola del padre de familia, que es esta que vamos a ver en esta ocasión, ¿sí? Y entonces ahí la parábola del padre de familia, o como les decía, tesoros nuevos y viejos, ¿no? Dice, y ahorita vamos a ver por qué esto de los tesoros nuevos y viejos. Entonces, tenemos que es un versículo pequeñito de Mateo 13:52, en donde él les dijo, por eso, dice, él les dijo, por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos
es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y viejas, ¿no? Imagínate tú como padre de familia sacando a tus hijos, ¿no? O viendo, o imaginándote a Dios cómo está sacando esos tesoros nuevos y viejos, cómo enseña, ¿no? Entonces dice, es parecido dice, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Entonces, si leemos otra versión del mismo versículo, en la versión de la nueva Biblia viva, ¿verdad? Ahí también en este pequeño versículo dice, en Mateo 13, pero ahora en esta versión dice, entonces añadió, los maestros de la ley que se han convertido en discípulos míos tienen a su alcance un tesoro doble, las antiguas verdades de las escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan, ¿no? Entonces, son las antiguas enseñanzas y las nuevas enseñanzas que toda la palabra de Dios nos está revelando, ¿no? Entonces, esos son los tesoros nuevos y viejos, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos solo, cuando, no sé, a mí cuando recibí a Cristo me regalaron un Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hasta después me enteré que tenía otro tesoro, ¿no? Que era el de los tesoros viejos. Y cuando tuve la Biblia completa me pude dar cuenta de toda la grandeza que hay ahí en saber unas y otras, las antiguas verdades de las escrituras y las verdades nuevas, ¿no? Que enseña la palabra, que nos revela la palabra. Entonces, de esto se trata este tema, ¿no? Esto es lo que vamos a entender hoy en este día, cómo Dios nos revela esos secretos y nos enseña y nos muestra a través de su palabra, ¿no? Del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los tesoros nuevos, Nuevo Testamento, y los viejos, Antiguo Testamento. Entonces, esto es de lo que habla, ¿no? Este padre de familia que toma de eso y les muestra, ¿no? Entonces, hay una lección espiritual en todo esto. Ahora dice el poder tener una luz completa y total, ¿verdad? En Jesús acerca de sus revelaciones. O sea, hoy tenemos pues toda la Biblia, ¿verdad? Tenemos esos tesoros viejos y nuevos, dicen esas revelaciones, ¿verdad? Totales, ¿sí? Sus enseñanzas y conocimientos son como un tesoro grandemente preciado a nuestra vida, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos la Biblia, ¿de dónde íbamos a entender a Dios? ¿Cómo íbamos a conocerlo, verdad? Entonces, ahí está. Entonces, hay algunos elementos que tiene esta parábola que son muy importantes desarrollarlos así para que nosotros vayamos viendo cómo es la historia, ¿no? Cómo es como bueno, cómo es esta historia, me encanta porque parece un tipo, narración para niños, ¿no? Así como que te lo va dejando, te lo va diciendo, te lo va dejando caer poco a poco Jesucristo, y entonces se los dice a sus discípulos, ¿no? Bueno, nosotros nos consideramos sus discípulos en este tiempo porque lo estamos siguiendo, porque estamos aprendiendo sus enseñanzas, y entonces dice un padre de familia, dice, está involucrado en esto, ¿no? Que es el que saca los tesoros nuevos. Ese padre de familia representa a Jesucristo, ¿sí? Y luego dice, hay un escriba, ¿verdad? Un escriba es la persona cuya profesión en un principio es llevar los registros, el que lleva todo en orden, ¿verdad? Durante el exilio de Israel, la función del escriba llegó a tener más importancia al reproducir, estudiar y resguardar las escrituras. Entonces era o es totalmente necesario tener a un escriba, ¿no? Porque él es el que llevaba el registro, el que, si no, no hubiéramos tenido todo esto, si no hubiera habido personas tan importantes, ¿verdad? Que sabían tener el cuidado de tener los registros, de estudiar y de resguardar las escrituras, ¿no? Entonces, ese escriba dice, es uno de los elementos significativos. Entonces, antes no había templo, ¿no? Dice, a falta de templo, estos escritos le dieron coherencia al pueblo cautivo, ¿sí? Entonces, como no estaba el templo, o fue destruido también, así, ¿verdad? Así que el estudio, interpretación y diseminación fue una tarea que los escribas cumplieron cabalmente, ¿no? Entonces tenían que resguardarlo, tenían que cargar con ello, hasta hay una forma, ¿no? Donde guardan las escrituras, ¿no? Todavía lo vemos en el pueblo de Israel, cómo sacan, ¿verdad? Los rollos, ¿verdad? Y ahí están guardadas las escrituras, porque era la forma de mantenerlas, pues, vivas, ¿no? Enteras, completas, y las resguardaban de esa manera, ¿no? Entonces,
Bueno, y entonces este es el escriba. Entonces el primer elemento que vimos es el padre de familia, el que saca los tesoros. El escriba los está guardando. Su tesoro son las escrituras completas, sí, la revelación de Dios, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Es ese tesoro que tenemos, ¿sí? Tesoros nuevos, tesoros viejos y tesoros nuevos. Entonces, los dos son importantes y los dos tienen que ver con todo lo que nosotros leemos y con lo que se correlaciona o se relaciona a la palabra, ¿verdad? Entonces, esas cosas nuevas o esos tesoros nuevos son las enseñanzas de Jesús para darle el completo significado a las escrituras, ¿sí? Y ahí en Mateo 5:17, viendo esto acerca de las cosas nuevas, dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Vine a que ustedes conozcan esto que está escrito, que desde antes, ¿verdad? De que yo estuviera aquí en la tierra, de que, o sea, me hubiera hecho hombre y todo, Jesús mismo está diciendo, ¿verdad? Esto lo vine a dar para que tenga su verdadero valor la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es el tesoro nuevo, las cosas nuevas. Y los tesoros viejos o las cosas viejas son la revelación incompleta, ¿verdad? Porque no estaba completa, ¿no? Había venido Jesús. Entonces la revelación incompleta de la que hablaba, de lo que hablaban los profetas que iba a venir, que era Jesús, ¿no? De lo que era esa salvación, esa redención de parte de ese redentor, ¿no? Entonces la revelación incompleta pero vital del Antiguo Testamento son las cosas viejas o los tesoros antiguos. La ley, los profetas y los salmos son parte misma del tesoro perfecto y total, ¿sí? Entonces, ahí en estos libros, ¿verdad? Desde la ley, los profetas y los salmos. Entonces, tenemos esos tesoros nuevos y esos tesoros viejos, ¿verdad? Que nos da el padre de familia, dice, según esta parábola. Y bueno, la interpretación y el desarrollo de la parábola es muy importante que lo entendamos, porque Jesús no explicó ni interpretó esta parábola, ¿sí? Esta no se las explicó. Pues ahora los discípulos, en base a la pregunta que les hizo su maestro, ya estaban listos. ¿Se acuerdan que leímos al principio eso, no? Que ya estaban listos y preparados para poder interpretar por ellos mismos. Entonces, ya no la explicó Jesús esta parábola, pero sí podían interpretarla y tenemos por eso esta interpretación de la parábola de los tesoros viejos o del nuevos y viejos o del padre de familia. Después de presentar las anteriores 7 parábolas, los que estuvieron viendo con Rafa, acerca de los misterios del reino, preguntó a los discípulos, ¿han entendido estas cosas? A los que ellos respondieron afirmativamente, ¿verdad? Cabe mencionar que no hay por qué suponer que las entendieran hasta agotar hasta agotar su significado espiritual, pues la palabra de Dios es tan rica y profunda que por mucho que de ella se saque, nunca se agota, pero lo básico, pues ellos habían captado ya lo básico, lo principal en cada caso, ¿no? Ya estaba, ya sabían cómo interpretar, cómo saber de qué estaba hablando o qué decía acerca del reino de los cielos Jesucristo, ¿no? Entonces, es voluntad de Jesucristo que todos los que leen y oyen su palabra la entiendan y saquen provecho, ¿sí? Espiritual de ella, que podamos sacar todo el provecho espiritual, todo lo que nos atañe para ser esos hijos de Dios, ¿verdad? Que conozcamos lo bueno, lo puro, lo que es amable, lo que tiene buen nombre. Aquí lo podemos encontrar, ¿no? En estas parábolas dice, es la voluntad de Jesucristo que todos los que leen y oyen su palabra la entiendan y saquen provecho, ¿sí? No provecho, cualquier provecho, sino provecho espiritual, ¿verdad? Podemos sacar de ella. Porque si no, de nada sirve estudiarla o leerla, ¿verdad? Si no, vamos a sacar el provecho espiritual para bendición nuestra y de los que nos rodean, ¿no? Entonces, la respuesta afirmativa de los discípulos, después de que voluntariamente les había ofrecido la interpretación de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que es así la explicó, y que a petición de ellos les interpretaba la del trigo y la cizaña también, ¿verdad? No sugiere que estas parábolas servían, o eran la clave, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos más adelante también
entender, ¿no? Como discípulos de él, sus discípulos entendieron y creo que nosotros en este tiempo tenemos toda la responsabilidad y pues también toda la ayuda de Dios para poderla interpretar a través de su espíritu, ¿no? Entonces nos sugiere que estas parábolas eran la clave, las parábolas anteriores que sí les compartió Jesús, como la del sembrador, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Eran como la llave espiritual para abrir la puerta a la interpretación de las demás parábolas. ¿Sí? Entonces, si tú ya entendiste, por decir la del sembrador, ¿verdad? Puedes ya ir entendiendo lo que Jesús trataba de seguir diciendo acerca del reino, leyendo las parábolas, ¿verdad? Y entendiendo lo que... Pero esta es una interpretación que pues en este día pues puedo compartirles. Entonces, las verdades espirituales de la Escritura se explican mutuamente, ¿sí? O sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo se explican mutuamente las verdades de la palabra. Por eso un conocimiento progresivo o estar constantemente leyendo la palabra o estudiando, ¿verdad? De toda la Biblia, si estudiamos la Biblia, nos va a ayudar a entender cada vez más y mejor las porciones pequeñas o particulares de la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que muchos lo hemos hecho, muchos nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pues vemos ahí, podemos regresar en los libros, podemos interpretar por lo que la misma palabra está diciendo, se explica mutuamente, ¿no? Entonces, al final, en esta octava parábola, Jesucristo compara al escriba experto, ¿sí? Habla acerca de un experto y una persona docta en las escrituras, o sea, uno que sabe todo acerca de las escrituras, ¿no? Y docto, dice, y docto en las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, conocedor de la escritura, ¿no? Y ahora el discípulo de Jesús, oyente del corazón fértil, un fiel y competente padre de familia, el señor o dueño de casa que ahora posee un tesoro completo, un almacén rico en cosas nuevas y cosas viejas, las cuales representan principalmente el conocimiento nuevo y el conocimiento viejo de las escrituras, ¿sí? Pero también las experiencias de vida, tanto nuevas como viejas en el reino, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que habla Jesucristo, cómo está comparando, ¿no? Esto. Jesucristo habla de un escriba instruido en el reino de Dios para hacer ver a sus discípulos que ahora ellos entenderán las verdades espirituales de sus enseñanzas porque tenían ya un conocimiento previo de la ley y los profetas, ¿sí? O sea, del Antiguo Testamento. Y ese conocimiento previo de la ley y los profetas, aunado a las nuevas enseñanzas de Jesús, los harían capaces de entender los misterios del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, todos podemos ser doctos o podemos tener ese conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa ley de esos profetas que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Y también saber acerca de las nuevas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Eso nos va a hacer capaces de entender los misterios del reino de los cielos. Entonces es una responsabilidad, es un compromiso, es un gozo también buscar más de Dios, ¿verdad? Para poder entender más acerca del reino de los cielos en cada uno de nosotros que somos sus discípulos o somos sus hijos, ¿verdad? En esa confianza y en esa búsqueda, en ese amor que tenemos por las cosas de Dios, buscamos y pues podemos entender, ¿verdad? Los misterios del reino de los cielos al conocerlo, al involucrarnos, al meternos en la palabra, al escudriñarla, ¿no? Todo esto, ¿no? Que hemos escuchado. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo privilegiado en este tiempo, porque ahora tenemos a nuestra disposición la totalidad de la palabra de Dios. Ahora poseemos un tesoro completo, o sea, la Biblia, ¿no? Tenemos la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y no se diga ahora en este tiempo, ¿verdad? En cuántas maneras, antes solo era el libro, ¿verdad? Pero ahora la tenemos en nuestros teléfonos, lo podemos revisar en cualquier momento, ¿no? O sea, la traemos a la mano, la tenemos en la mano, ¿no? Y que no sea solamente en la mano, sino que sea en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Para que se haga carne en nosotros. Entonces, pues, ahí está la palabra completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces Jesús estaba proponiendo que se escudriñara el conocimiento del Antiguo Testamento bajo una nueva luz reveladora
convirtiendo con sus enseñanzas en un tesoro mayor que el que poseían hasta entonces. O sea, las enseñanzas de Jesús ya se iba a convertir en un tesoro, ¿no? Que es increíble, sacar tesoros viejos y nuevos, y no sé si les ha pasado, ¿no? Sé que como cuando la abuelita destapa algo, o dice, aquí tengo esto guardadito, ¿verdad? Y salen cosas que, ¿a dónde tenías esa foto? ¿Dónde tenías este llavero, este collar o esta carta, ¿verdad? Y dicen, no, bueno, y bueno, más lo de ahora, más lo que tengo ahora, ¿verdad? Que a lo mejor es otra bendición o cosas o sorpresas. Entonces, imagínense, nosotros tenemos estos tesoros de donde podemos estar sacando, de donde podemos gozarnos con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que hizo Dios, con lo que hará Dios y con lo que hizo, hará y seguirá haciendo, ¿no? Entonces, hasta la eternidad. Entonces, de lo revelado y lo conocido por los judíos en el Antiguo Testamento, ahora Jesús, por sus nuevas enseñanzas y revelaciones del mismo corazón de Dios, completaba las riquezas de ese tesoro, ¿sí? Para tener un mayor tesoro pleno y completo, ¿no? Pues qué gusto, ¿no? Nos da a nosotros que estamos en este tiempo, ¿verdad? Que estamos ya teniendo todo ahí el compendio en la Biblia, ¿no? Todo está incluido ahí, ¿verdad? Toda la revelación de Dios en una sola vista, ¿no? Lo puedes ver, pero bueno, lo tienes que leer en mucho tiempo, pero sí, es parte, ¿no? De tu diario vivir, de tu devocional diario, de tu tiempo diario. Y bueno, pues ahí estamos nosotros recibiendo esos tesoros, ¿no? Ahora les da entonces Jesús a sus discípulos el privilegio, o nos da, ¿verdad?, de tener nueva luz en Jesús por sus enseñanzas y conocimientos que nos capacitan, ¿no? Para ser esas personas preparadas espiritualmente e intelectualmente, ¿no? Entonces podemos estar preparados porque sabemos que es necesario, ¿no? Que así sea, que podamos estar llevando la palabra, si nos queda en el corazón, que la podamos también compartir, ¿verdad? Si la hacemos carne, que la podamos también compartir, y no solo compartir, sino ponerla en práctica, ¿verdad? Que no solamente sea letra mortal, ¿no? Esos tesoros nuevos y viejos, sino que sean bendición para nosotros y, como les decía, para los que nos rodean, ¿no? Porque es como ese padre de familia, ¿no? Que quiere dar lo mejor. Yo, como abuela, yo digo, es hermoso poder dar un regalo, poder dar un tesoro, y Dios nos da estos tesoros, ¿no? Entonces, los tenemos. Entonces, algunos escribas de ese tiempo estaban capacitados solamente en las escrituras y la revelación del Antiguo Testamento. ¿De qué tiempo estamos hablando? Del tiempo en que Jesús vino a la tierra, ¿no? Solamente en las escrituras y la revelación del Antiguo Testamento. Y bueno, Jesús no pretendía que sus discípulos abandonaran los conocimientos pasados del Antiguo Testamento, ¿no? Eso no, nunca, no. Sino que estos conocimientos fueran enriquecidos a la luz de lo que él estaba enseñando, de sus nuevas enseñanzas y revelaciones, ¿sí? Que eso fuera enriquecido todo esto. Entonces, anteriormente ya Jesús había enseñado que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Ahí en Mateo 5, del 17 al 20, y podemos leer esto. Y dice, Jesús estaba ejerciendo delante de sus discípulos la función de un padre de familia, ¿sí? Delante de estaba amando a los discípulos, tratando de enseñarles todo lo que el Padre le enseñaba a él, ¿verdad? Él se acercaba al Padre y juntos se comunicaban con nosotros, ¿no? Entonces, Jesús estaba ejerciendo delante de sus discípulos la función de un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, proporcionando a sus discípulos una rica dieta en alimento espiritual, ¿sí? Entonces, esto era lo que acontecía, ¿verdad? En ese momento en que Jesús estaba con sus discípulos, y los discípulos los debían cumplir el papel de buenos escribas, ¿sí? Y extraer de su tesoro espiritual tanto cosas nuevas como cosas viejas, que es en nuestro caso también, ¿no? En esta parábola, Jesús señala a un escriba porque reconocía que ellos eran capaces intelectualmente de conocer las escrituras y resguardarlas, como ya vimos, ¿no? Como un tesoro preciadísimo, ¿no? Entonces, así era, ¿no? Y Jesús veía la posibilidad de que si un escriba con esta función de conocer y resguardar las escrituras entendiera nuevas enseñanzas, sería una persona con con un gran potencial para el reino de Dios, sabia e instruida plenamente, ¿no? Entonces, pues,
¿qué más, no? Que ser ese escriba ahí. Yo creo que hay muchas personas que en este tiempo, y yo sé que de los que nos oyen también preparados y listos y con la revelación, ¿verdad? De la palabra de Dios en sus vidas, que les llena y les bendice para conocer más acerca del reino, ¿verdad? Llevarlo y bendecir. Entonces, todo el que ha sido instruido correctamente, por lo tanto, sabe cómo hacer valer correctamente tanto el judaísmo, ¿verdad? O sea, lo viejo, como el cristianismo, o sea, lo nuevo, ¿sí? Entonces, correctamente podemos estar instruidos en esto, que era el judaísmo y qué es lo nuevo, ¿sí? Que es en Jesucristo, ¿no? No debemos despreciar ninguna de las dos fuentes de revelación, estas dos grandes fuentes de luz contenidas en la Biblia, ¿sí? Jesús revela esto a sus discípulos para que pudiesen enseñarlo después. Y un buen discípulo es comparado con un buen padre de familia, ¿sí? Ese que lleva y da esos tesoros nuevos y viejos, ¿verdad? Un buen discípulo se compara entonces con ese padre de familia, ¿verdad? Es decir, aquel que aprecia y conoce las verdades completas de la palabra como un tesoro y las aplica. No es suficiente con atesorar, con tener mucho conocimiento, es preciso sacar el tesoro para provecho de la iglesia. Entonces, 1 Corintios 12:7 dice, pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para provecho, ¿sí? Todo lo que se manifiesta la Biblia, todo lo que dice, todo lo que revela, ¿verdad? A cada uno es para provecho. Jesús nos pone el ejemplo de enseñar todas las cosas que el Padre nos revela a través de su palabra. Así lo hizo Él, ¿sí? Y en Juan 15:15 dice, yo les llamaré siervos, yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes. Entonces, por eso tenemos estos tesoros nuevos y viejos. Todas las cosas, ¿verdad? Las podemos conocer, nos las ha dado a conocer. Entonces, ese aprendizaje, la enseñanza y el servicio a Dios son completos cuando se vive lo que se aprende y se enseña lo que se aprende. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados, dice Juan 13:17. Entonces el creyente instruido posee un gran tesoro, posee un don dado por Dios y debe utilizar para bien ese don, ¿sí? Y todo creyente deberá aún servir a Dios teniendo como único fundamento el tesoro de la palabra de Dios, el cual Dios prometió dárnoslos desde el principio. Y ya para terminar, les leo Isaías 45:3, que dice, te entregaré tesoros escondidos, Isaías 45:3, y te daré a conocer recónditos secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Entonces, en la palabra de Dios alcanzamos la plenitud de nuestra salvación, el desarrollo de nuestros dones y habilidades para el servicio y la enseñanza cristiana, ¿sí? La enseñanza entonces es que cada uno de nosotros debe ser como un escriba docto, ¿sí? O sea, que seamos esos doctores de la palabra, ¿verdad? Ese doctor, al tener ya la revelación completa, que es la palabra escrita, ¿sí? Entonces, esto es lo que por hoy Dios nos muestra a través de estos tesoros, a través de esta parábola del padre de familia, donde nosotros podemos entender, ¿verdad?, acerca de esos tesoros nuevos y viejos. Un solo versículo pequeñito, pero con mucha enseñanza para nuestra vida, para que nosotros la llevemos a cabo y sepamos que somos esos hijos de Dios bendecidos, ¿verdad? Ya no nos llaman, ya somos amigos, ¿verdad? Porque conocemos, amigos de Dios, porque conocemos lo que el Padre dice. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Yo bendigo sus vidas y que Dios siga mostrándose a sus vidas y puedan entender más acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros queremos vivir y estar en todo tiempo. Entonces, que Dios les bendiga, les guarde y nos vemos pronto. Bendiciones.